Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. Los gigantes mencionados en la Biblia siempre han despertado curiosidad y fascinación. Incluso aquellos que no están familiarizados con los textos sagrados del Antiguo Testamento han oído hablar de estas criaturas colosales que una vez habitaron la tierra en tiempos antiguos. Lo que pocos saben es que los gigantes no eran una sola raza. De hecho, existieron diferentes tribus y linajes, todos descendientes de los nepalí, los seres híbridos que surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estas razas tenían sus propias características únicas y desempeñaron papeles importantes en la historia bíblica. En este video, profundizaremos en los registros antiguos y revelaremos quiénes eran realmente estas misteriosas razas de gigantes postdiluvianas mencionadas en los textos bíblicos. Prepárate para descubrir verdades ocultas que pocos conocen. Si sientes curiosidad, deja un like, comparte tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido como este. Comparte con amigos que también estén interesados en los antiguos gigantes bíblicos y únete a nosotros en este viaje a través del pasado desconocido. Ahora, sin más demora, exploremos los secretos de estas poderosas criaturas que desafiaron a reyes y civilizaciones. Las 5 razas de gigantes en la Biblia después del diluvio. Los gigantes bíblicos hacen su primera aparición al principio del libro del Génesis en el capítulo 6, donde se revela uno de los relatos más intrigantes de las Escrituras. El texto afirma que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas, creando un linaje híbrido de seres conocidos como los nepalí. Estas enormes criaturas, descritas como gigantes, habitaron la tierra antes del diluvio y, sorprendentemente, reaparecieron después de él. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios mencionados en el texto sagrado? La respuesta se encuentra en la raíz misma del término hebreo usado, bebé Eloi, que en arameo es bebé Elota. Ambas expresiones están tradicionalmente asociadas con ángeles y seres celestiales, dejando en claro que los gigantes eran, de hecho, el resultado de la unión entre humanos y ángeles caídos, aquellos que abandonaron su hogar celestial y se corrompieron. En otras palabras, los gigantes eran descendientes de los antiguos demonios. El libro de Génesis deja claro que antes del diluvio, estos seres proliferaron y extendieron el terror por la tierra, corrompiendo a la humanidad y contribuyendo al estado caótico que llevó a Dios a enviar el gran juicio de las aguas. Sin embargo, el texto también menciona que después de aquel tiempo, es decir, después del diluvio, misteriosamente reaparecieron en la tierra. Pero, ¿cómo fue esto posible? Muchos estudiosos y teólogos creen que los ángeles caídos continuaron interactuando con la humanidad, infiltrándose en civilizaciones antiguas y creando una nueva descendencia de nepalí. Se reporta que estos seres demoníacos interactuaron con sacerdotisas de cultos paganos que a su vez adoraban deidades antiguas. La Biblia advierte a menudo que estos dioses paganos no eran meras invenciones humanas, sino demonios disfrazados que buscaban adoración y poder. La evidencia de esto se puede ver en los registros históricos y bíblicos, como los hechiceros egipcios que realizaron proezas sobrenaturales ante Moisés y Aarón. Estos magos fueron capaces de convertir sus bastones en serpientes, algo más allá de simples trucos de ilusión, una clara indicación de que una fuerza oscura operaba detrás de ellos. Por lo tanto, los gigantes no solo eran seres de gran tamaño físico. Eran un vestigio de la rebelión celestial, una marca viviente de la corrupción traída por los ángeles caídos, y continuaron desempeñando un papel enigmático en la historia humana mucho después del diluvio. Después del diluvio, una nueva generación de gigantes reapareció en la tierra, extendiéndose por diversas regiones del Medio Oriente y más allá. La Biblia menciona a estas criaturas colosales como tribus guerreras, muchas de ellas establecidas en territorios estratégicos, desafiando civilizaciones enteras y convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para el pueblo de Israel. Los textos sagrados sugieren que al menos 5 razas de gigantes habitaron la región. Desde el Levante hasta Mesopotamia e incluso alcanzando el antiguo Egipto, sus descendientes se extendieron por tierras que hoy corresponden a Israel, Irak, Siria y otros países vecinos,
estableciendo baluartes y ciudades imponentes. Uno de los relatos más impactantes de estos seres se puede encontrar en el libro de Números, capítulo 13. Cuando los israelitas fueron enviados a espiar la tierra de Canaán, quedaron aterrorizados al ver a los descendientes de Ana, una de las tribus de gigantes más temidas. Describen a los anacos como criaturas enormes y aterradoras, tan colosales que, en comparación, los hebreos se sentían como saltamontes. Además, los relatos destacan la fuerza y el número de los cananeos, cuyas ciudades estaban impresionantemente fortificadas y defendidas por estos seres sobrenaturales. Pero, ¿quiénes fueron estas 5 razas de gigantes? ¿Cuál fue su origen y el significado de sus nombres dados por los pueblos de la época? En el siguiente segmento, profundizaremos en la identidad de estas tribus colosales y los misterios que rodean su existencia en el mundo antiguo. La primera y principal raza de gigantes fue la raza de los reptiles. Desde tiempos inmemoriales, los relatos de gigantes han impregnado los registros antiguos de la humanidad. Entre estas criaturas colosales, una raza destaca como la más temida y enigmática, los reptiles. Este nombre, mencionado en las antiguas escrituras, lleva significados profundos y perturbadores. En singular, se les llamaba Rafa, pero su designación colectiva evoca algo más allá de la mera fuerza física. La palabra, tanto en hebreo antiguo como en fenicio, lleva un peso sombrío. No se trata solo de seres gigantescos, sino de entidades que, para los pueblos antiguos, estaban de alguna manera vinculadas al reino de los muertos. El mismo significado del término alude a algo fantasmal, a espectros que vagan entre los vivos, a los no muertos. Pero, ¿por qué los antiguos los veían de esta manera? La respuesta se remonta a un evento que alteró el curso de la humanidad, el diluvio. Según las tradiciones ancestrales, los gigantes fueron exterminados por el gran diluvio, extintos, erradicados, borrados de la existencia, y, sin embargo, siglos después, regresaron. ¿Qué podría explicar este resurgimiento? La explicación, según relatos antiguos, reside en la interferencia de los ángeles caídos. Estas entidades, adoradas como deidades por algunas civilizaciones, una vez más se mezclaron con mujeres humanas, dando lugar a un nuevo linaje de gigantes, la continuación del antiguo linaje que se creía había sido destruido. La estatura de los reptiles era algo que desafiaba la comprensión. Eran titanes entre los hombres, alcanzando alturas impresionantes. Los registros bíblicos mencionan que uno de ellos, rey de Basán, medía aproximadamente 4 metros 75 centímetros de altura y casi 2 metros de ancho. Esta descripción no era exclusiva de él. Indicaba que los otros refritas tenían proporciones similares, convirtiéndolos en verdaderas montañas de carne y hueso, seres que caminaban sobre la tierra como dioses de guerra y terror. La segunda raza de gigantes que caminó por las tierras de Canaán y aterrorizó a muchos ha sido bien conocida gracias a novelas y películas de Hollywood, los anacos. Si hubo una raza de gigantes que infundió miedo y terror en las tierras de Canaán, fueron los anacos, los temidos hijos de Ana. A diferencia de los reptiles, cuyo nombre evocaba el mundo de los muertos, los anacos llevaban en su nombre mismo una revelación inquietante sobre su origen. El término Ana no era solo un nombre, era una pista sobre el linaje de estos seres colosales. Derivado del antiguo sumerio, Ana o añadir significaba algo que cambiaba completamente la perspectiva sobre estos gigantes, hijos de aquellos que cayeron del cielo. Esta definición por sí sola es suficiente para arrojar una sombra sobre la verdadera naturaleza de los anacos. No eran vistos solo como seres enormes y poderosos, sino como descendientes directos de las entidades que vinieron del cielo. Los antiguos dioses paganos adorados en regiones del Medio Oriente, África y Asia. Sus padres, sus progenitores no eran meros mortales, sino aquellos que, según las tradiciones ancestrales, cayeron de los cielos y dieron origen a una raza que desafiaba el orden natural. Siempre que se mencionaba a los anacos en los registros antiguos, se ponía énfasis en su inmensa estatura y fuerza colosal. Las escrituras los describen como guerreros formidables, tan altos que superaban a los hombres ordinarios por más de 2 o 3 metros. Las estimaciones sugieren que su altura oscila entre 3 metros 50 y 4 metros 40,
con algunos relatos incluso sugiriendo que podían rivalizar con los reptiles, superando la marca de los 4,50 metros. Si los anacos eran temidos por su fuerza y linaje celestial y los reptiles por su aura espectral, aún había una tercera raza de gigantes que asoló las tierras del Medio Oriente y extendió el terror por todo el Levante, los temibles emir. La mención de estos seres colosales se puede encontrar en las escrituras sagradas, específicamente en el libro de Deuteronomio 2:10 de la mañana -11, donde está escrito: los emir habitaban allí anteriormente, un pueblo grande y numeroso y tan alto como los anacos. Aquí, hay un detalle crucial. El texto sagrado mismo enfatiza que los emir eran tan altos como los anacos, sugiriendo que estos titanes también superaron los 4 metros, posiblemente incluso rivalizando con los reptiles mismos. La idea de que estos gigantes eran una amenaza aterradora resuena incluso en el significado de su nombre. El término emir, según el rabino Rishi, puede traducirse como temibles o monstruosos. Este nombre, lejos de ser solo una designación tribal, era un reflejo directo de su apariencia aterradora y su impacto psicológico en los pueblos de la época. Los emir no eran solo gigantes en estatura, inspiraban un verdadero terror, pero quizás el aspecto más aterrador de esta raza no era solo su tamaño. El historiador judío Flavio Josefa, una de las principales fuentes históricas sobre los antiguos gigantes, describió un detalle inquietante. Los emir tenían un grito aterrador comparable al rugido de un león, un sonido feroz, gutural y resonante que, según los informes, congelaba incluso a los guerreros más valientes de miedo. Además, su apariencia grotesca los diferenciaba aún más de los otros gigantes. Mientras que los anacos eran fuertes y los reptiles parecían espectros de otro mundo, los emir eran descritos como verdaderos monstruos, con sus rasgos distorsionados por la brutalidad y el horror que inspiraban. Ya sea por su fuerza, su altura colosal o su presencia aterradora, los emir dejaron su marca en la memoria de los pueblos antiguos. La cuarta raza de gigantes que asoló el Medio Oriente, los Zulia. Entre los enigmas ocultos de la antigüedad, una raza de gigantes se destaca en el vasto paisaje del Medio Oriente. Conocidos como los Zulia, estos seres colosales son mencionados en registros antiguos y descritos como criaturas de extraordinaria fuerza. Su nombre, derivado de un término arameo, lleva un significado intrigante: rígidos, fuertes o robustos, una designación que refleja no solo su impresionante estatura, sino también su resistencia sobrehumana. Los informes sugieren que los Zulia medían entre 3 y 4 metros de altura, convirtiéndolos en verdaderos titanes que caminaban por la tierra. Eran imponentes, dotados de una fuerza bruta que los hacía temidos en batallas y disputas territoriales. Al igual que los nepalí, reptiles y anacos, formaban parte de los misteriosos linajes de gigantes que marcaron la historia antigua, dejando rastros que continúan intrigando a estudiosos e investigadores de lo oculto hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasó con los Zulia? En el libro de Génesis, capítulo 14, encontramos una mención enigmática de estos seres. El relato describe cómo Kedorlaomer, rey de los elamitas, lideró una devastadora campaña militar contra varias tribus y naciones, y entre sus víctimas estaban los Zulia. Según los textos sagrados, este monarca encabezó un ataque implacable, que resultó en la masacre de muchos de estos gigantes, debilitando su presencia en el mundo antiguo. El exterminio de los Zulia fue solo uno de muchos episodios en la guerra entre humanos y gigantes descritos en las escrituras y tradiciones orales. La última raza de gigantes en el Antiguo Testamento, los Samudio. Entre las sombras del pasado, en los tiempos antiguos cuando los colosos caminaban por la tierra, una última raza de gigantes se destaca en los registros del Antiguo Testamento. Poco mencionados y envueltos en misterio, fueron conocidos como los Samudio, una tribu de seres gigantescos que habitaban las tierras del Medio Oriente, más específicamente al este del río Jordán. Los Samudio compartían muchas similitudes con los Zulia, otra raza de gigantes de la misma región. Eran altos, imponentes y poseían una inmensa fuerza. Los registros antiguos indican que su altura oscilaba entre 4 y 4,5 metros, lo que los convertía en verdaderos titanes frente a los hombres comunes.
Eran una presencia destacada en la geografía bíblica, descritos como una raza de guerreros feroces que ocupaban territorios estratégicos e infundían miedo en las tribus vecinas. Sin embargo, incluso estos gigantes no pudieron resistir la implacable marea de la historia. Los Samudio entraron en conflicto directo con los descendientes de Lot, especialmente los amonitas, que disputaban las tierras fértiles que una vez pertenecieron a esta antigua raza. Los textos sagrados informan que los amonitas destruyeron a los Samudio y tomaron sus tierras para sí mismos, asimilando sus conquistas y borrando gradualmente los rastros de esta colosal raza. Muchos estudiosos creen que los Samudio eran una subdivisión de los reptiles, otro grupo de gigantes mencionado en las escrituras. Si esta teoría es correcta, significa que este linaje habitó no solo Jordania, sino también regiones de Siria y el territorio actual de Israel. Esto sugiere que en el pasado distante, vastas áreas del Medio Oriente estaban dominadas por estos gigantes cuyos descendientes pueden haber sido cazados hasta la extinción por los pueblos más pequeños que surgieron posteriormente. Espero que hayas disfrutado este video. Que Dios te bendiga, y nos vemos pronto.